Hola, ¿qué tal? Saludos. Soy Pablo Paredes, uno de los pastores aquí en la iglesia de Rockbridge. Un gusto estar con ustedes aquí y seguir este tiempo juntos, más o menos 30 minutos, donde hoy día vamos a mirar un tema súper importante y cerramos esta serie de sermones que hemos titulado De regreso a lo básico. Antes de empezar este tema, permítame orar juntos. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos das simplemente de reunirnos, ya sea en casa con nuestra familia, en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, o también aquí en la iglesia, presentes todos juntos. Te agradecemos porque podemos escuchar tu palabra, podemos meditar en tu palabra, podemos aprender tu palabra. Pero Padre, yo te pido algo principal hoy día. Te pido que nos ayudes a entender, para los que ya hemos escuchado el Evangelio, pero también para los que por primera vez tal vez escuchan el Evangelio. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, los ojos de nuestra mente, de nuestra vida, para entenderlo y para hacer algo al respecto. Señor, este tiempo es tuyo. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que muevas nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como dije al principio, seguimos la serie de sermones que hemos titulado De regreso a lo básico. Y hoy día es la cuarta semana y como dijimos, esto de lo básico son como los fundamentos de la fe cristiana. El primer tema que pudimos ver fue la verdad. Y el ejemplo de eso es que si empezamos en una mentira, nos va a llevar a un destino o una conclusión que también es mentira. Pero si empezamos con la verdad, ¿cierto? El ejemplo que di fue de un mapa cuando vamos de un lugar a otro. Y el ejemplo también fue de que mi familia salió de un lugar con un mapa incorrecto, una dirección incorrecta y nos llevó a un destino incorrecto, ¿no es cierto? Entonces aprendimos que la verdad es Cristo Jesús. La verdad es una persona. También la verdad la encontramos en las palabras de Cristo Jesús, que es la Biblia. Entonces, si empezamos con la verdad y nos agarramos de la verdad, vamos a seguir en la verdad y vamos a llegar a conclusiones y a un destino que es verdadero. El segundo tema o el segundo bloque, si podemos decirlo de esta manera, era que Jesús o Dios es nuestro tesoro, es lo más valioso que podemos tener y seguir aquí en la tierra y por la eternidad. La semana pasada también pudimos ver el tercer bloque de estos cimientos, de este fundamento de la fe cristiana que ha sido a seguir. Y específicamente seguir a quién y específicamente seguir qué. Nos dimos cuenta que es seguir específicamente a una persona, que es Cristo Jesús. Y eso demanda, eso significa que hay expectativas, que es tomar nuestro yugo, someternos a su liderazgo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro rey. Y también al seguir a Cristo Jesús nos dimos cuenta la semana pasada que eso es vivir enviado. Como Cristo Jesús fue enviado, Él nos manda a nosotros como sus seguidores a vivir enviados aquí en el mundo. Hoy día concluimos con una cuarta palabra, un cuarto bloque o un cuarto cimiento, si puedo decirlo de esta manera. Y es esta palabra, es evangelio. También se puede traducir esa palabra como una nueva noticia. ¿Ok? Entonces hoy día, para entrar de lleno a este tema, muchos de nosotros tal vez podemos decir, sí, yo he escuchado eso, ya sé. Pero tenga cuidado porque como vamos a ver hoy día, no nos podemos graduar del Evangelio nunca. No es algo que se ha quedado en el pasado. Pero también para los que tal vez dicen, caray, ¿qué es nueva noticia, Evangelio? ¿Qué significa eso? A usted quiero compartir hoy día qué significa y cómo es que podemos vivir esto en una nueva vida. Entonces empezamos hoy día con una pregunta que es esta. ¿Qué es lo más importante acerca de ti? Tal vez para mí, ¿qué es lo más importante acerca de ti, Pablo? ¿Cuál es su respuesta? En otras palabras, ¿qué es lo que le apasiona en su vida? ¿Qué es la prioridad en su vida? ¿Qué es lo más importante en su vida? Tal vez a usted
le está sucediendo lo que me está sucediendo a mí en estos momentos al tratar de responder esta pregunta, porque no es tan fácil responder esta pregunta, especialmente en las circunstancias en el mundo, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, en las cuales estamos pasando ahorita. Pero pensemos un ratito, ¿cuál es su pasión en la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué se basa su vida? ¿Cuál es la prioridad de su vida? El apóstol Pablo en la escritura en 1 de Corintios recuerda a las personas de la iglesia en Corintios qué es lo que debería ser lo más importante para nosotros. Pero antes de leer y de entrar a la palabra de Dios en cuanto a este capítulo 15 de 1 de Corintios, tengamos esto en mente. Las personas en 1 de Corintios, en la iglesia, no eran perfectas. Tenían divisiones, habían pleitos. Y no solo eso, había más problemas. Había hasta en la iglesia inmoralidad sexual. Y no solo eso, como lo podemos ver en el capítulo 15, versículo 13, empezamos a darnos cuenta que algunas de las personas de la iglesia habían empezado a no creer en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, con estas personas en mente, venimos a la palabra de Dios, a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 2, para que Pablo nos pueda recordar qué es lo más importante, o qué debería ser lo más importante. Dice esto: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles algo. ¿Qué es lo que les está recordando aquí Pablo? Dice, la buena nueva. Ahí está la palabra que queremos ver hoy día. El evangelio que ya les prediqué. Entonces, en otras palabras, Pablo, el apóstol Pablo, ya les había comunicado el mensaje de la buena noticia del evangelio. Les había predicado. En ese entonces, dice él, la recibieron con gusto. El evangelio ellos habían escuchado, lo habían creído. Y luego, ¿qué sucedió? Y todavía permanecen firmes en el evangelio. Muchos de ellos se permanecen y están firmes en el evangelio. Pero mire lo que sucede, versículo 2. Esa es la buena noticia que los salvó. Entonces él les había comunicado un mensaje, ahorita lo vamos a ver qué es el evangelio, en el cual ellos se permanecían firmes, pero aquí esto es muy importante. Ese mensaje que ellos recibieron y creyeron todavía los estaba salvando. En otras palabras, no se quedó solamente en el pasado. En la iglesia, teológicamente, esto llamamos la santificación. Al ser salvados, ellos estaban siendo perfeccionados, estaban siendo más santos día a día, siendo salvados. Pero mire aquí la condición, con esta palabrita sí. Si ustedes siguen creyendo, si ustedes todavía retienen este mensaje, si ustedes todavía se aferran a este mensaje, el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Entonces, mire aquí como parte de resumen para entrar más de fondo a lo que es el evangelio. Miremos esto. No necesitamos, usted y yo, no necesitamos, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, una nueva verdad. Y estoy resaltando la palabra nueva porque eso es muy famoso en nuestra cultura. Siempre estamos buscando una nueva experiencia, una nueva circunstancia, una nueva noción, una nueva enseñanza. Pero Pablo dice, no es algo nuevo. Simplemente hay que recordar algo, no es nuevo. Entonces no necesitamos algo nuevo en estos momentos. Lo que necesitamos entonces es ¿qué? Necesitamos de esto. Necesitamos seguir creyendo. Necesitamos seguir reteniendo, aferrándonos, aquí está, a la verdad del evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo más importante? Vamos a mirar el versículo 3 del capítulo 15. Pablo dice, yo les transmití
a ustedes, les compartí a ustedes lo más importante, una prioridad, algo que no se compara, que está sobre todas las enseñanzas que yo les he enseñado. Hay algo que está por encima, que en la lista es el número 1, es lo más importante, es la prioridad en la vida cristiana. Y lo que se me había transmitido a mí también. Ahora. Súper importante para así entrar al tema hoy día. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la prioridad en la vida de un seguidor de Cristo Jesús? Que cree la verdad y que Cristo es su tesoro. ¿Cuál es? Mire, 1 Corintios 15, versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y aquí está, con esto empezamos. Es sumamente importante. Todo empieza con Dios, con Cristo Jesús. Algo que Él hizo. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué tiene que ver los pecados con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver los pecados con lo que Cristo ha hecho, que es morir? Y dice, tal como dice las Escrituras. Entonces esto no es algo nuevo. Esto de que Cristo murió por nuestros pecados ya se venía diciendo desde el Antiguo Testamento en las Escrituras de Dios con su pueblo. Ahora, esto de Cristo Jesús y esto de que Él murió por nosotros, ¿por qué es tan importante saber y conocer algo acerca de Cristo Jesús? Súper importante, porque Cristo Jesús, mire quién es Él. Dice, entonces la palabra, el verbo, la expresión completa de Dios se hizo hombre. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Nos está diciendo que Jesucristo, el Mesías, es deidad, pero también es hombre. ¿Es eso lo que nos está diciendo? Claro que sí. Dice, la palabra, el verbo, la expresión completa de Dios se hizo hombre y vino. ¿De dónde vino? Del cielo. Vino a vivir entre nosotros, vino a morar en nuestra casa, vino a morar aquí en nuestro pueblo, vino a morar aquí en nuestro gueto, vino a morar aquí en mi cantón, se podría decir en nuestras palabras. Estaba lleno de felicidad y amor inagotable y hemos visto, una palabra clave que vamos a ver después, y hemos visto su gloria. La gloria del único, no hay nadie más como Él, Hijo del Padre. Quiero mostrarles más versículos porque esto es sumamente importante. Cristo Jesús, 100% deidad, 100% Dios y 100% un ser humano. Mire cómo dice aquí en Filipenses 2, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, ahí está. Claro que sí, cuando estuvo aquí en la tierra era deidad 100%, pero Él dice que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, retenerse, sino el versículo 7, mire lo que dice, en cambio, Él renunció ¿a qué? A sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. En otras palabras, al ser humano, ¿ok? Él no se aferró a su deidad, sino más bien vivió en un cuerpo de carne y hueso como el suyo, como el mío, y ahí también fue tentado por el pecado como usted, como yo. Sigamos leyendo. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió. ¿Se acuerdan? Cristo murió en 1 Corintios 15 y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora, otro versículo para entender bien esto, la importancia de quién es Cristo Jesús. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Él nunca pecó, deidad. Pero Él fue la ofrenda, no por el pecado de Él, sino por nuestro pecado, para el beneficio nuestro, que es que, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, y esto es clave, por medio de
Cristo. Entonces rápidamente nos damos cuenta que Cristo es sumamente clave. Él murió por nuestros pecados, aunque Él nunca había pecado. Él fue un hombre 100%, por eso es que Él puede ser nuestro representante aquí en la tierra. Por nuestros pecados puede representarnos porque Él fue de carne y hueso como nosotros. Y Él también nunca pecó porque es Dios, porque es deidad. Entonces sigamos mirando la siguiente parte del Evangelio, de la noticia verdadera de Dios en el siguiente versículo de 1 Corintios 15, versículo 4. Dice, fue enterrado, fue sepultado y al tercer día fue levantado. Fue resucitado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Acaso las Escrituras antes de que venga Cristo Jesús ya nos decían que Él iba a morir y que Él iba a resucitar? Sí. Mire un ejemplo, lo miramos en Salmos 16, 10 dice, porque tú no dejarás mi alma. Un salmo profético que está hablando David, está hablando acerca de Cristo Jesús. Dice, tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo, Cristo Jesús, se pudra en la tumba. Otro versículo que nos señalan esto y nos explican esto dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos. ¿Cuáles son estos todos? ¿Acaso es ese todo usted o yo? No, ahorita vamos a darnos quiénes son estos todos. Dice, de esto todos nosotros. ¿Cuáles son esos nosotros? ¿Somos testigos? ¿Acaso hay testigos? ¿Acaso hay personas que le miraron a Cristo Jesús resucitado después de que haya muerto? Claro que sí. En otras palabras, entonces hay evidencia. Hay una demostración de que esto sí de verdad sucedió, de que no es una farsa, de que no es una mentira. Mire lo que dice el siguiente versículo, versículos 5 al 8, dice, lo vio Pedro, se apareció a Pedro, Jesucristo, y él lo miró, y luego lo vieron los 12 seguidores de Cristo Jesús o conocedores como los discípulos de él. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Versículo 6, más tarde lo vieron ¿quién? Más de 500 de sus seguidores a la vez. Ok, entonces esto no es un chiste, ¿no es cierto? Los judíos no querían que los seguidores de Cristo Jesús, digan que Él resucitó y que ellos lo vieron. Esto es un comprobante de que Jesús resucitó, de que Dios lo levantó de los muertos, tal y como se venía anticipando en las Escrituras. Esto no es una mentira, esto es una verdad, son hechos verdaderos. Dice, lo vieron más de 500, no solo 10, no solo 20, no solo 100, no solo 200, más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. En otras palabras, Pablo en Corintios está diciendo, hey, las personas que le vieron a Cristo Jesús, vayan y platiquen con ellos. Ellos todavía viven. Pregúntenles, aunque algunos ya han muerto. Algunos ya han muerto, pero hay muchos que todavía viven. De los 500 que le vieron a Cristo Jesús, más los 12. Ahora, mire el versículo 7 lo que dice. Luego lo vio Santiago. ¿Quién era Santiago? Él era el hermanastro de Cristo Jesús, que no creía en Cristo Jesús cuando Jesús estaba en su ministerio. Pero luego creyó en Cristo Jesús y también se apareció a su hermanastro. Y después lo vieron todos los apóstoles. Versículo 8. Por último, como si hubiera nacido de un tiempo que no me correspondía, también dice Pablo, el apóstol Pablo, lo vi yo. Esto es sumamente importante porque es una pieza elemental del Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es esta buena noticia de la cual estamos hablando aquí? Esto es importante. El Evangelio es un logro y es un resultado de Dios.
por medio de su Hijo Jesucristo. No es un logro humano de nosotros. No es un resultado que nosotros nos podemos ganar. En otras palabras, también aquí nos damos cuenta que esto es una serie de hechos objetivos. En otras palabras, estos fueron hechos que de verdad sucedieron. Esto lo podemos comprobar con la historia. Lo podemos comprobar con personas que miraron y que nos han dado su testimonio, que han sido testigos. Pero también este evangelio puede ser aplicado a un tipo de personas. Y vamos a llamar a estas personas, tal vez aquí, pecadores. Pero aquí nos empezamos a dar cuenta que puede haber un poquito de rechazo, o si podríamos decirlo de esta manera, hay un problema aquí. Y el problema tal vez puede ser esto, es que tal vez hay un problema de subjetividad y religión. Por ejemplo, lo va a describir de esta manera. Hay personas que dicen, hey, mi perspectiva del Evangelio, lo que yo comprendo del Evangelio, está basado en mis sentimientos, está basado en lo que yo creo o no creo, tal vez está basado hasta en las circunstancias de mi vida, lo que me ha pasado, lo bueno y lo malo. Entonces a veces nosotros cuando escuchamos estas buenas noticias o esta buena noticia o el Evangelio, decimos, ¿sabes qué? No sé si eso es verdad, porque no sé si yo lo puedo comprobar. O decimos, no sé si creo porque mis sentimientos como que me dicen que hay algo que no está bien en eso. O ¿sabes qué? Mira lo que me ha sucedido cuando yo era pequeñito. Los problemas que me ha sucedido en mi adolescencia o con mi matrimonio. No, yo no quiero creer en esas buenas noticias. Es subjetivo. Tú crees lo que tú quieres, yo creo lo que yo quiero y me baso en mis sentimientos, en lo que yo creo que es verdad o no. Pero también puede haber otro problema aquí. Este problema es de la religión cuando venimos a hablar del Evangelio. Y la religión a veces dice esto. Yo, con mis actos, o con mis pasos, o con mis obras, hago lo que hago. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganarme la aceptación de Dios. Entonces digo el Padre Nuestro, entonces voy a la iglesia, tan siquiera dos veces al año, ¿no es cierto? O tengo que hacer estos 7 o 5 o 2 o 3 sacramentos cada semana o cada día, porque si no Dios va a estar enojado conmigo. Entonces la religión nos dice que tenemos que hacer obras, que tenemos que hacer actos para ser aceptados por Dios. Pero las buenas noticias no nos dicen eso, porque todo está basado ¿en qué? El logro está basado ¿en quién? En lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hacemos. También puede haber otro problema aquí. Y este problema es inmenso, es grande y es el problema del pecado que nos lleva a la idolatría. En otras palabras, nosotros, usted y yo, nosotros somos adoradores, fuimos creados, diseñados para ser amadores o amantes, para ser adoradores de alguien. Desde que Dios nos creó, desde Génesis. Pero lo interesante de todo esto es que en vez de amar a Dios, en vez de ser amantes de Dios y ser adoradores de Él, nos hemos vuelto amantes y adoradores de nosotros mismos. Por eso es que somos egoístas. Por eso es que pensamos solo en mí. Por eso es que hay divorcios, divisiones. Por eso es que hay pleitos, porque pensamos solo en mí, nos amamos más a mí que a cualquier otra persona, nos adoramos más a nosotros mismos que a cualquier otra persona. Esto la Biblia lo llama pecado. Y si somos honestos, todos, absolutamente todos en la tierra, somos pecadores. Entonces, con esto en mente, lo que Cristo ha hecho, el problema que a veces tenemos en nuestra mente porque somos pecadores. Permítame dar una definición del Evangelio de esta manera. El Evangelio, la buena noticia, es esta. Es que por medio de la persona y la obra de Jesucristo, Él es el héroe.
Él es el Salvador. Dice que por medio de Él, de lo que Él hizo, dice, Dios logra totalmente, plenamente la salvación para nosotros. Lo hizo para nosotros, rescatándonos ¿de qué? Nos ha salvado ¿de qué? Del juicio por el pecado, porque ese es nuestro problema, eso es lo que nos aleja de Dios, para ponernos en comunión con Él, para traernos de regreso a Él, y luego restaura la creación. Esto es muy interesante, y luego restaura la creación en la que podemos disfrutar de nuestra nueva vida junto con Él para siempre. Aquí está, no se olvide de esto. En otras palabras, tenemos un problema que solamente Cristo Jesús lo puede arreglar. Y cuando nosotros nos agarramos de esa solución que es Cristo Jesús, vamos a hablar de esto un poquito después. ¿Qué sucede? Ahí está. Él empieza a cambiar. Con comunión con Él empieza a cambiar cómo pensamos. Empieza a cambiar nuestras palabras. Empieza a cambiar nuestras obras. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? Primeramente en nuestro corazón de adentro y luego hacia afuera. Nuestros matrimonios y acá afuera empiezan a cambiar. ¿Cómo es que tratamos a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Cómo es que tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Cómo es que somos empleados en el trabajo? Esto del Evangelio y de seguir a Cristo Jesús empieza a cambiar hasta nuestra sociedad, en donde hasta nuestro país y nuestra cultura. Eso es lo hermoso de lo que Cristo logra por nosotros en la cruz, muriendo por nuestros pecados y resucitando. Mire, esto es muy personal para mí, como lo debería ser para todos nosotros. Porque cuando yo era joven, tenía alrededor de 9 o 10 años. Yo vine a mi casa, me acuerdo de esto como si fuera ayer. Vine a casa. Después de una larga tarde, mi papá trabajaba desde la mañanita hasta la noche. Entonces muchas tardes yo salía a la calle. Tal vez usted se identifica conmigo. Y llegué avergonzado. Llegué cansado. Y esto lo he tratado de pensar muchas veces y la mejor manera de describir cómo me sentía era con una palabra. Me sentía sucio. Me sentía sucio, ¿sabe por qué? Porque había venido de la calle haciendo cosas de las cuales me avergüenzo de decir. En otras palabras, pecado, pecador. Y no sabía qué hacer al respecto. Y yo decía, ya no quiero vivir así. Yo quiero tener propósito en la vida. No hay propósito con lo que estoy haciendo en esos pecados, con estas amistades. Me siento sucio. ¿Qué voy a hacer? Me sentía alejado de Dios, me sentía perdido. Vine a mi papá. Gracias a Dios, mi papá me dijo, Pablo, Cristo es el único que te puede ayudar. Y Él me compartió la buena noticia, que es esta: que Cristo puede lograr lo que yo no puedo lograr. Solamente Él puede morir como sustituto de mi pecado en la cruz, lo que yo no puedo hacer. Porque si usted y yo morimos, ¿qué pasa? Nos quedamos muertos. Pero solamente Cristo Jesús pudo pagar la paga del pecado en la cruz, que es la muerte, y resucitar al tercer día, para que por medio de fe en Él, nosotros también, los que creemos en Él, también podamos tener nueva vida. Si eso sucedió cuando tenía 10 años, 9 años. Y mi vida ha cambiado desde ahí en adelante. Entonces pregunta para usted y para mí: ¿por qué es el Evangelio lo más importante? ¿Por qué es el Evangelio lo más importante? Voy a compartir 5 razones por qué el Evangelio es la prioridad para nosotros. Es lo más importante. Es el número 1 en la fe cristiana. Aquí está, número 1. Sin el Evangelio, las personas, tal vez esta es usted, sin el Evangelio las personas están perdidas. ¿Se ha sentido usted perdido o perdida?
en esta vida, especialmente en las circunstancias por las cuales estamos pasando ahorita, financieramente, tal vez con su salud, tal vez en su matrimonio, tal vez simplemente en la vida, no sabe hacia dónde está yendo, no sabe en dónde va a terminar. Sin el Evangelio las personas están perdidas, están desesperadas y no tienen la ayuda que necesitan, están indefensas. Pero creyendo en el Evangelio es todo lo contrario, encontramos propósito, hay esperanza. Y en el Evangelio, con el Evangelio, encontramos el socorro, que es Dios para nosotros. Número 2, sin el Evangelio no hay poder en el cristianismo. No hay poder sin el Evangelio. En otras palabras, como dije un poquito acerca del religiosismo, ¿no es cierto? Muchos de nosotros a veces hemos venido a la iglesia y no hemos entendido esto, que tratamos de obrar, tratamos de hacer cosas buenas, de ayudar, pero lo hacemos con esta motivación de ser aceptados por Dios, de ganarnos el amor de Él. Pero no nos podemos ganar el amor de Él. Él nos da el amor. Lo único que podemos hacer es recibirlo. Y hay una manera específica de recibir eso, es creyendo en Él. Y ese momento es cuando Cristo Jesús viene a nosotros a vivir. Es el Espíritu Santo que viene a nosotros a morar. Entonces ese poder que Él nos da el poder ¿para qué? Para poder obedecerle a Él. Entonces no hacemos buenas obras, no le obedecemos a Él para que Él nos ame más a nosotros. No. Él ya nos ha amado a nosotros en su totalidad, completamente, plenamente. No podemos hacer absolutamente nada más para que Él nos ame, solamente podemos recibirlo. Entonces, al venir a morar en nosotros, hacemos obras buenas porque ya somos aceptados, porque ya somos amados, porque ya estamos en comunión con Él, no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados. Número 3, sin el Evangelio no hay seguridad verdadera o esperanza definitiva. No hay seguridad verdadera sin el Evangelio, porque empezamos a pensar que esto depende, mi comunión con Dios, mi amistad con Él depende en lo que yo hago sin el Evangelio. Pero el Evangelio nos dice, no depende de ti, Pablo, no depende de ti, Juan, no. Depende totalmente de Cristo Jesús, y porque Él hizo lo que hizo, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Dependiendo en eso, ahí sí hay seguridad. Una seguridad que es verdadera y una esperanza definitiva en un futuro y en el presente, porque depende no de nosotros, sino en Cristo Jesús. Número 4, sin el Evangelio, la satisfacción y la gratitud serán difíciles de alcanzar. Mire, escúcheme bien. Usted y yo en algún momento de nuestras vidas estamos buscando satisfacción. Y estamos buscando gratitud, ser agradecidos. Pero sin el Evangelio, sin depender en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, esto es difícil de alcanzar. Y otra cosita es que sin el Evangelio, la tentación será dominante. En otras palabras, sin el Evangelio, sin el rescate de Cristo Jesús, el pecado, las tentaciones, es todo lo que sabemos y es todo lo que seguimos día a día, que se vuelve hasta algo normal en nuestras vidas. Mentir se vuelve algo normal. Engañar a nuestros amigos, novia o hasta nuestra esposa se vuelve algo normal. Engañar se vuelve algo normal sin el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es sumamente importante. Número 5, sin el Evangelio, nuestra búsqueda por una identidad feliz continúa. Todos estamos buscando una felicidad. Todos estamos buscando una felicidad. Y solo en el Evangelio, por medio de Cristo Jesús, encontramos una nueva identidad.
En el Evangelio encontramos una nueva identidad. Permítame compartir con usted cómo es que en el Evangelio encontramos esta identidad que está al final. Número 1, con el Evangelio nos damos cuenta de una identidad que tenemos todos los seres humanos, que es que somos criatura. Somos hechura de Dios, somos creados por Dios. En otras palabras, Dios es más grande que nosotros, Dios es el creador, Dios estuvo antes que nosotros, es eterno y Él nos creó a usted y a mí. Y esto nos dice en otras palabras que podemos nosotros tomar dos decisiones acerca de Dios como criaturas de Él. ¿Dependemos de Él o no dependemos de Él? Número 2, otra identidad es de pecadores. Nos damos cuenta en algún momento de nuestras vidas, por favor escúcheme bien, que pecamos, que mentimos, que somos egoístas, que engañamos, que robamos hasta de pequeñitos, ¿no es cierto?, los dulces de nuestros amigos, y nos damos cuenta que hay algo malo aquí adentro de nosotros. Nos damos cuenta que hay una naturaleza de la cual no nos podemos despegar, no podemos dejarla a un lado. Es una identidad que tenemos y de la cual vivimos día a día. Otra identidad que tenemos y nos damos cuenta, y más ahora por eso el coronavirus, es que tenemos una identidad de sufridores. Nos damos cuenta desde Génesis 3 que hay enfermedades, que hay dolencias, que hay virus, que hay muerte, que hay peleas. Y como nos dice Romanos 8, bien aquí adentro estamos gimiendo. Estamos sufriendo porque sabemos que algo está mal. Cuando hay un cáncer decimos, ay, ¿cuándo se va a terminar esto? Cuando tenemos un coronavirus decimos, ¿cuándo se va a terminar? Sufrimos. Es una de nuestras identidades y vivimos de esta manera. Pero si usted y yo hoy día creemos en las buenas noticias de Cristo Jesús, que es el Evangelio, obtenemos una nueva identidad. Y esta identidad es la de ser hijo o hija de Dios. ¿Cómo es esto de ser hijo o hija de Dios? Sí, mire lo que la Biblia nos dice. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe. Voy a decirlo otra vez porque esto es sumamente importante para comprender esta nueva identidad. Porque nosotros vivimos nuestras vidas de acuerdo a estas identidades, ¿no es cierto? Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe. ¿En quién? ¿En usted mismo? ¿En su país? ¿En sus familiares? ¿En el dinero? No, dice que son hijos, ahí está la identidad. Son hijos de Dios con una condición por la fe. ¿Pero fe en quién? Fe en Cristo Jesús. Fe es confianza. Fe es creer. Ahora, tal vez usted se está preguntando, ok, entiendo lo que Cristo ha hecho. Son buenas noticias porque soy un pecador y eso me lleva a la perdición. Y puedo obtener una nueva identidad hoy día. ¿Cómo? ¿Cómo me apropio de eso? ¿Cómo puedo recibir esto? Porque no se puede ganar. Yo no me puedo ganar. ¿Cómo puedo recibir este regalo de Dios? Mire estas palabras de Cristo Jesús. Marcos 1:15 dice, por fin ha llegado el tiempo. Tal vez el tiempo para ustedes hoy. Como dice Cristo Jesús, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Dice, arrepiéntanse de sus pecados. Ahí está el problema. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que acabamos de ver hoy día? Cristo Jesús, nuestro sustituto, totalmente Dios, totalmente ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Murió por nuestros pecados, que es el problema, y resucitó al tercer día, lo cual fue aceptado. Ese sustituto fue aceptado por Dios Padre, por eso es que resucitó. Él puede ser nuestro sustituto porque Él es un ser humano. Fue un ser humano cuando estuvo aquí en la tierra y nunca pecó.
porque Él es deidad. Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer hoy día si no ha creído en el Evangelio? Aquí está, 2 palabras: arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es simplemente reconocer ante Dios y decirle: Dios, yo reconozco que soy un mentiroso, que he sido un ladrón, que he hablado en contra de ti, que me he robado, que he engañado, etcétera. Usted le agarra la onda, ¿no es cierto? Que soy un pecador y eso no está bien. Hoy día lo reconozco. Perdóname. Y Señor, perdóname, porque no he creído en ti. Pero en estos momentos yo deseo confiar, creer, abrazarme totalmente en lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho en mi lugar, como mi sustituto en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día. Mire, en ese momento de esa plática con Dios, usted empieza una nueva vida como un hijo o como una hija de Jesús, con una nueva identidad, para vivir esta vida con esa nueva identidad. Y para usted que dice: yo he escuchado este mensaje, no es nuevo para mí. Hey, nunca nos podemos graduar de esto. Simplemente podemos comprenderlo más, y no solo eso, podemos vivirlo más y más y más. Porque tal vez usted está ahorita en circunstancias de la vida difíciles y puede recordar que, caray, yo me baso en esa identidad de hijo de Dios, en el poder de Cristo Jesús, para vivir esta vida, no para ganarme la aprobación de Él, sino porque ya he sido aceptado, ya he sido amado y ahora puedo vivir para Él en obediencia. Termino con esto, porque esto es importante. Solo hay 2 respuestas al Evangelio de Cristo Jesús. Número 1, no lo creo, no acepto, no lo deseo. Y Cristo dice, Dios dice: está bien, es tu decisión. Permito que tengas una decisión porque te amo. Grande es su misericordia. Pero la otra respuesta puede decir: sí, yo creo en la buena noticia de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús por mí y por mis pecados. Si usted ha tomado esta decisión, por favor, déjenos saber en el chat o mándenos un mensaje texto con las palabras próximo al número de teléfono que le vamos a compartir aquí enseguida. Oremos. Padre, gracias por la buena noticia que hemos escuchado, que es el Evangelio. Y son buenas noticias porque vivimos en un mundo que está lleno de malas noticias que nos lleva a la perdición. El héroe de todo esto no somos nosotros, eres tú, es Cristo Jesús, así de simple, no hay nada más. Y la única manera de responder para apropiarnos de este regalo de una nueva vida es por medio de la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Gracias por la oportunidad que nos das de traernos hacia ti, Señor, por medio de Cristo Jesús. Te alabamos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús.